Buenas noches, tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 desde Colombia. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Vamos a hablar de ese cambio de los paradigmas como a través de un conjunto de reglas, digámoslo así. Entonces, en el concepto, pues los cambios de los paradigmas se encuentran detrás de gran parte del desorden sufrido por la sociedad durante los últimos 30 años. Cada paradigma ha sido una piedra en el zapato, digámoslo así, de algunas generaciones. Entonces teníamos conjuntos de reglas que sabíamos bien y luego alguien las cambió. Conocíamos los antiguos límites y tuvimos que aprender los nuevos. Y todos estos cambios trastornaron radicalmente nuestro mundo. Si nos damos cuenta, en Megatendencias, el bestseller de 1982, John Naisbitt, pues refleja en forma indirecta la importancia que tienen los cambios paradigmáticos. Este señor pues sugiere la idea de la existencia de 10 nuevas tendencias importantes que generarían cambios profundamente en nuestra sociedad en los siguientes 15 a 30 años. Si nosotros damos un vistazo a lo que inició tales tendencias, vamos a encontrar un cambio paradigmático. Lo que Naisbitt identifica para nosotros en megatendencias es importante, porque se trata del cambio hacia el cambio, el cual pues podemos seguir con el paso del tiempo para medir la manera como obtenemos mayor o menor provecho de algo. Pero aún más importante que el camino es nuestra comprensión de lo que dio lugar a ese cambio en primer lugar. Por lo general pues encontramos que al comienzo de la tendencia alguien creó un nuevo conjunto de reglas. Y la tendencia hacia la descentralización es un excelente ejemplo de un cambio paradigmático, donde las antiguas reglas del juego requerían que nosotros pues centralizáramos la organización y estableciéramos una compleja jerarquía. Pero ese juego al final creó grandes problemas en las empresas. Entonces alguien descubrió que había un modo diferente de tratar los problemas, que consiste en descentralizar la organización y simplificar la estructura. En otras palabras, cambiar las reglas. Y el resultado fue un cambio paradigmático. Ya las cosas ya no están centralizadas. Así que si desea mejorar la habilidad para anticipar el futuro, pues no espere que las tendencias se desarrollen. En su lugar, opte por buscar las personas que están enredándose con las reglas, porque esa es la primera señal de un cambio importante. 4 preguntas. Vamos no, más bien, una de las dificultades que encontró en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn es su insistencia en que los paradigmas existen solo en la ciencia. Y en su epílogo, Thomas Kuhn en su epílogo, pues tiene grandes dificultades para referirse a las disciplinas restantes como paradigmáticas, porque ellas carecen de la exactitud de la ciencia. Y sin embargo, en repetidas ocasiones observamos en situaciones no científicas los fenómenos sobre los cuales él nos escribe. Y uno comprende que el elemento clave en uno de sus ejemplos más poderosos no era científico sino cultural. Un simple juego de naipes. Los naipes se utilizaron en un experimento científico para demostrar que las personas tienen grandes dificultades para percibir las picas rojas y los corazones negros. Cuando tales figuras pues se encuentran entremezcladas con los naipes tradicionales y son rápidamente enseñados a un observador. Aunque se trata de un experimento científico, los objetos del experimento, que son los naipes, pues son artefactos culturales y las expectativas sobre los colores correctos son expectativas culturales, no expectativas científicas. De todo esto, pues el experimento era en realidad una medida del poder de un paradigma cultural sencillo.
y el paradigma del juego de naipes para establecer los límites que influenciaron notablemente la manera como los observadores del experimento visualizaron las cartas anómalas, pues estoy convencido de que Thomas Kuhn descubrió sobre los paradigmas que es una descripción no solo de la ciencia, sino de la condición humana. Cuando retrocedemos hacia la década de los años 60 más o menos, vemos cambios paradigmáticos no científicos. Los padres respondieron en forma tan violenta a las drogas y al cabello largo en sus hijos porque estas cosas representaban un cambio paradigmático cultural y no se entendía la revolución de la organización en los países exportadores de petróleo, de la OPEP, debido a un cambio pues paradigmático económico. Entonces la incapacidad de los Estados Unidos para comprender la revolución iraní estuvo también relacionada con paradigmas religiosos. Y gran parte de la confusión que tenemos respecto al futuro pues se debe a cambios en los paradigmas. Constantemente nosotros debemos de estar cambiando esos modelos, esos patrones, porque como decía en algún momento, nos ancla, no nos deja avanzar. Entonces todos estos cambios de los paradigmas son especialmente importantes para todos nosotros, porque ya sea en los negocios o en la educación o en la política o en nuestra vida familiar y particular, un cambio de paradigma por definición altera las reglas básicas del juego, las altera todas. Y cuando las reglas cambian, pues el mundo entero puede cambiar. Entonces lo que Kuhn señala acerca de los cambios paradigmáticos científicos es válido para toda situación en la que existen reglas y disposiciones firmemente sostenidas. También se debe agregar algo. Dudo mucho que Kuhn aprecie la extensión en la cual otras personas y aún uno mismo cae en eso, en generalizar los conceptos. Kuhn pues señala en algún libro que solamente en la ciencia, donde las reglas, los ejemplos y las mediciones son exactas, pues puede existir los paradigmas. También sostiene que solo con la agudeza y precisión que posee la ciencia puede medirse los cambios en los paradigmas hasta provocar esa búsqueda de un nuevo paradigma. Entonces, para encuadrar este amplio análisis, formularemos 4 preguntas acerca de los paradigmas. La primera es, ¿cuándo aparecen los nuevos paradigmas? Y esta pregunta hace referencia al tiempo. Si podemos saber cuándo van a presentarse las nuevas reglas, pues entonces podremos anticipar nuestro futuro con mayor exactitud. Y el tiempo puede no serlo todo, pero es un magnífico punto de partida. La segunda pregunta sería, ¿qué clase de personas es un modificador de paradigmas? Entonces conocer quiénes son los modificadores de paradigmas, las personas que cambian las reglas, pues tienen tanta importancia como saber cuándo va a presentarse. Y de las 4 clases de modificaciones de paradigmas que describiremos posteriormente en otro clip, pues 3 se encuentran ya en su organización, pero usualmente desconocemos cómo utilizarlas como una ventaja nuestra. Y en realidad por lo general somos duros con estas personas. La tercera pregunta es, ¿quiénes son los seguidores iniciales de los modificadores de paradigmas y por qué los siguen? Entonces, ahí es donde uno denomina que esas personas son los pioneros de los paradigmas. Sin ellas los cambios paradigmáticos pues tardarían mucho más. Y los pioneros de los paradigmas aportan la cantidad crítica de poder cerebral, esfuerzo y algunos recursos claves necesarios pues ¿para qué? Para llevar las nuevas reglas de la realidad. Y muy pocos de nosotros podemos ser modificadores de paradigmas. Muchos más y mucho más si comprendemos nuestro papel o podemos ser pioneros de los paradigmas. Y la cuarta pregunta es ¿de qué manera afecta un cambio paradigmático a aquellos que lo sobrellevan? Es esencial responder esta última pregunta si deseamos comprender por qué hay tanta resistencia a los nuevos paradigmas. Además, explica la gran brecha existente entre los practicantes de los antiguos y los nuevos paradigmas.
Entonces, después de contestar estas 4 preguntas, en algún momento vamos a hablar sobre los principios de los paradigmas. En otro clip muy pronto que estará publicado. Entonces, se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia, y pueden comunicarse al 320-370-0091. Muchas gracias.